Evangelio de hoy, martes 7 de febrero del 2023. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con las manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones, y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: «Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres». Después añadió: «De veras son ustedes muy hábiles para quebrantar el mandamiento de Dios y conservar su tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o a su madre perecerá. Pero ustedes dicen: si uno dice a su padre o a su madre, todo aquello con que yo te podría ayudar es corbán, es decir, ofrenda para el templo, ya no puede hacer nada por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios con esa tradición que se han transmitido. Y hacen muchas cosas semejantes a esta». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amada familia, en el primer momento de la reflexión, meditemos en esta frase: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Vemos a los fariseos acercarse al Señor, pero su atención no está en su mensaje, sino en las actitudes de los discípulos. Pero el Maestro, lleno de sabiduría y conocimiento en la palabra, toma las palabras del profeta Isaías para referirse a ellos. Una de las constantes acciones que Jesús denuncia siempre en su predicación es la hipocresía, dado que es una figura elaborada de falsedad y engaño. El hipócrita aparenta desconocer de un tema o una situación que entiende con claridad. La hipocresía y la mentira van de la mano, pues ambas se fundamentan en un corazón apartado de Dios, y por eso es algo que el Señor lo repudia, pues son dos actitudes que están en sentido opuesto de toda su predicación. Llevemos esto a la realidad de hoy. La sociedad cada vez más se mueve sobre apariencias y engaños. Juzguemos nuestras propias actitudes, nuestros dichos y refranes. Miremos las tradiciones que tenemos meramente humanas, que solo nos alejan de una vida consagrada al Señor. Pues, si no lo hacemos, podríamos caer en el mismo error de los fariseos, que conociendo las leyes judiciales, los mandamientos de la ley de Dios, tienen habilidad para detectar cuando los hermanos los rompen. Que el Señor transforme nuestro corazón para ser íntegros y transparentes, para así hacer todo lo que dice en su palabra. En este segundo punto de la reflexión,
meditemos. De veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición. El Señor sigue dirigiéndose hacia los fariseos y escribas de manera directa y clara. Ahora les hace ver lo equivocados que están con las ideas que imponen a los demás y cómo son ellos los que realmente faltan a los mandamientos de Dios. Jesús nos enseña que no debemos tener miedo a decir la verdad a quienes nos oprimen y nos quieren ridiculizar públicamente. Recordemos que Él nos dice en su palabra que no nos preocupemos qué vamos a decir o cómo nos defenderemos, pues el Espíritu Santo nos enseñará en ese momento lo que conviene decir. ¿Cuántos de nosotros hemos sido hábiles para quebrantar la ley de Dios, conservando ciertas tendencias pecaminosas, y nos hacemos los de la oreja sorda cuando se trata de renunciar al pecado para cumplir los mandamientos del Señor? Vemos claramente, por ejemplo, cuando celebramos el sacramento del matrimonio, que los principales autores de dicho sacramento terminan embriagados el mismo día que reciben la bendición de Dios. Pero lo que el Señor hoy nos quiere decir es que volvamos a sus caminos apartando todo hábito, tradición y costumbre que haga violar sus preceptos. En este tercer punto, meditemos en la siguiente frase: honra a tu padre y a tu madre. Ante la dureza de corazón de la que el Señor fue testigo por parte de los acusadores, Jesús aprovecha las circunstancias y el momento para recordarles un mandamiento divino: honra a tu padre y a tu madre. Los escribas y fariseos habían dejado atrás la responsabilidad de sostener a sus padres por dar las ofrendas al templo. No olvidemos que las necesidades humanas están por encima de las cosas materiales y de cualquier otra cosa. Todos hemos caído en este error. Pensemos en las veces que hemos derrochado el dinero en comprar objetos materiales que no necesitamos, pero omitimos las responsabilidades del hogar, la educación de nuestros hijos o la compra de medicamentos para alguien de los nuestros. En este caso, Jesús recalca la primacía que tienen los padres. Son ellos los que nos dieron las primeras enseñanzas y los que han estado siempre a nuestro favor. Pero hay algo que nos llama la atención. El Señor no dice en su mandato: honra a tus padres en plural, sino que los individualiza, pues dice honrar al papá y a la mamá por separado. A menudo vemos que las familias se separan y uno de nuestros padres se queda a vivir con nosotros y el otro es apartado. Aunque uno de ellos no esté en nuestra casa, no debemos olvidar que también es nuestra responsabilidad como hijos velar por su seguridad y estadía. Otro detalle más para analizar: Jesús manda valorar a nuestros padres sin acepción, sin condiciones. No dice honrarlos si ellos son buenos o malos. Es un llamado al perdón y al amor hacia los seres que son parte de nuestra vida, así ellos nos hayan abandonado y nos hayan dado un mal ejemplo. En este cuarto punto de la reflexión, meditemos. Anulan la palabra de Dios con esa tradición que se han transmitido. Los escribas de Jerusalén y los fariseos locales han denunciado a los apóstoles del Señor por romper las tradiciones judías al no lavarse las manos antes de ingerir los alimentos. Pero Jesús, en lugar de defender a sus discípulos, les dice a los delatores que su devoción hacia las prácticas hechas por el hombre se basa solo en cosas sin sentidos. Jesús reprende a los judíos que les dan más importancia a la ofrenda económica que a la ayuda de sus padres. Muchas veces no sabemos ordenar las prioridades y ver que las cosas que tenemos por tradición son irrelevantes e indiferentes
a tal punto de olvidar las verdaderas necesidades. No caigamos en la hipocresía de los fariseos, no nos acostumbremos a hacer actos de piedad por tradición. Siendo así, fácilmente criticamos a quien no participa, que es lo que realmente es grato ante Dios, que es lo esencial de la fe. No nos desanimemos, pues las exigencias del Señor no son muchas, pero deben ser asumidas con total compromiso y respeto. Hoy se nos invita, hermanos, a revisar qué acciones y actitudes tenemos por tradición y que al realizarlas anulan la palabra de Dios y nos apartan de la caridad, la generosidad y la tolerancia, para que podamos renovar el corazón. ¿Soy pronto para juzgar las acciones de los demás? Con mis labios honro al Señor, pero en lo interior estoy apartado de Él. ¿Qué costumbres y tradiciones tengo que me hacen alejarme de cumplir los mandamientos de Dios? ¿Honro a mis padres sin importar lo que ellos hayan sido conmigo? Oremos. Padre Santo, danos la gracia para comprender estas enseñanzas y dejar de ver la paja que tiene el hermano en el ojo para ver la viga que tenemos en el nuestro. Haznos tolerantes y caritativos con los demás, especialmente con nuestros padres. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos preciosos mensajes. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones. Somos Red Católica.